¿Cómo comenzaste a hacer cervezas en una finca y terminaste luego teniendo 9 puntos de venta? Encontré una conexión muy poderosa entre la cerveza y el ciclismo. Paradójicamente, cervezas con más alcohol eran más compatibles con un estilo de vida saludable. Quiero entender tu punto de vista acerca de lo bueno y lo malo de haber creado una empresa trabajando en otra empresa. Arrancar en pequeño y que vaya creciendo orgánicamente. No necesariamente hay que hacer un salto al vacío. Decisiones de negocio o de creación de empresa que tomas te están perfilando la forma en que vas a vivir y no es tan común tenerlo presente, y muchas veces no te diste cuenta que te volviste el millonario que acabaste con la familia. Mi paz mental, el verdadero oro. ¿Qué consejos le darías a esos emprendedores que están buscando construir sus marcas con una esencia potente y poderosa? La calidad del producto termina generando marca, al revés no lo veo. Pablo, como vos bien sabes, porque has escuchado de instinto, siempre nos gusta empezar con algo de contexto. Entonces, el contexto en este caso es entender qué es lo que haces, qué hace tu empresa. Cuéntame un poco qué es Torre Alta. Bueno, yo soy Pablo Donado, soy el fundador de Torre Alta, y Torre Alta es una cervecería de un enfoque en cervezas distintas, tradicionales, novedosas. Somos pues líderes en el segmento artesanal, por lo menos en Antioquia, y creo que en el país pues también lo estamos haciendo muy bien. Eso es, una cerveza y unos líquidos distintos, auténticos, es la idea. Me parece muy interesante la historia de Torre Alta, sobre todo de cómo te enamoraste de la cervecería. Quiero entender un poco cómo nace todo. Lo que desencadenó todo fue dos, tres cosas. Pues una, el conocer un mercado y una diversidad y una cultura alrededor de la cerveza que la entendí conociendo a Bélgica, que es un mundo y una riqueza. Si uno fuera a probar todas las cervezas que hay en Bélgica, se demoraría 4 años probando una cada día. Y eso es un mundo que a mí, como apasionado de la cerveza que era antes de meterme en este cuento y de hacer, pues me parecía maravilloso y fascinante. Y veía en el mercado local pues que no existía. Entonces vi ahí como algo de yo me quisiera tomar esas cervezas que me tomaba allá, pero pues no las encuentro. Ese fue como un inductor. El otro fue que encontré una conexión muy poderosa, y que vamos a ver pues como en la historia de Torre Alta, una conexión muy poderosa entre la cerveza y el ciclismo, que es mi otra pasión, o nuestra otra pasión, pues con mi hermano, o inclusive un tema familiar. Entonces el encontrar que había coherencia, que se podían juntar esas dos cosas que en principio suenan como incoherente, el hacer deporte y el tomar cerveza, también encontré que hacían mucho clic. En Bélgica, en las competencias, pues en la premiación, no es raro que sea una cerveza, o al lado de la vida, cuando están compitiendo, se arman unas fiestas de cerveza de los aficionados. Entonces vi como que hacía mucho clic con mi estilo de vida, el estilo de vida que buscaba, que era un tema más de balance, de cómo puedo seguir con mi pasión del ciclismo, pero cómo lo puedo combinar con este mundo fascinante de la cerveza. Creo que esos fueron como inductores que me hicieron pensar en por qué no hago algo con esto. Y bueno, y ese hacer algo con esto fue empezar en la finca con un equipo pequeño de 50 litros, que fue como el primer paso. Cuéntame un poco de los monjes, porque creo que tienen una relevancia importante en la historia. Los monjes son los que en Bélgica y en general en Europa hacían la cerveza. De las comunidades de monjes, pues algunas hacen quesos, otras hacen vinos. Hay varias que hacen cerveza y tienen un cuento, o un fondo muy especial, y es que las utilidades de las cervezas pues no las pueden, es decir, no se pueden enriquecer del producto. Solo lo pueden utilizar para el mantenimiento del monasterio y para obras sociales. Entonces, cuando esos son tus inductores y no tienes un inductor comercial o de ambición, el cuidado por el producto es excepcional. Entonces, a mí eso me pareció una mística muy bonita, y pues es uno de los, digamos, de los valores nuestros. Adicional también de los monjes lo podemos tomar el tema de hospitalidad.
Es decir, cuando llega el peregrino y va y se le da comida y se le da bebida, el tema de la hospitalidad en nuestro tema que ahora es servicio, no es solo pues hacer la cerveza, sino también pues vamos a tener ya próximamente 9 puntos de venta propios donde hay que recibir, atender, dar un servicio, pues el tema también ahí de acoger y de recibir también era un tema que los monjes pues hacen muy bien. Entonces ahí hay como esencia de lo que es nuestra filosofía de marca en ellos también. Todo comenzó como un hobby, comenzó por un interés genuino en la cervecería, pero más allá de querer vender cervezas, es querer hacer cervezas por el amor al arte. Cuéntame un poco de cómo comenzaste a hacer cervezas en una finca y terminaste luego vendiendo cervezas y hoy teniendo 9 puntos de venta. Arranqué con quiero hacer la cerveza, la mejor cerveza que pueda hacer. O bueno, me volvería inclusive un poquito arra- el clic de que uno puede hacer cerveza en la casa, que eso para mí también fue revelador en un momento, porque yo pensaba que tenía que tener una fábrica de millones de dólares. Supe de curioso que se podía y dije, me encanta cocinar y se parece un poco a cocinar. Le encontré de hecho muchas cosas pues más emocionantes después, entonces fue como el reemplazo del hobby de la cocina y dije voy a hacer un equipo pequeño, 50 litros, son 150 botellitas y creo que me voy a entretener mucho haciendo y dándole a los amigos y armando planes ahí con la familia. Entonces eso fue lo que hice. En la finca de los suegros hicimos un cuartico de 2x2 bien bonito y fue el tema más apasionante pues que me había pasado, tanto que el trabajo físico que lleva hacer cerveza es un trabajo de 12 horas un día, de mucha, estar ahí, de medir temperaturas, de pesar, es un trabajo muy de mucha ciencia, pero también como con el tema de arte y sensorial de lo que es cocinar. Entonces encontré como muchos elementos ahí y empecé a hacer cerveza en ese equipo fin de semana tras fin de semana, desde que trabajaba pues en mi trabajo corporativo de siempre. Pablo, una de las cosas que más me gusta de Torre Alta es que tiene personalidad. Y eso no todas las marcas lo pueden decir, porque una cosa es no tener una marca y otra cosa es tener una marca que tiene una verdadera esencia y que la gente cuando está en sus locales sienta la esencia de la marca. Y yo creo que la autenticidad de las marcas nace detrás de las historias que se crean de las marcas, o sea, de las historias que construyen toda esa esencia. Puede que sean historias que han vivido los fundadores, puede que sean historias relevantes que han construido los fundadores, pero yo creo que eso es parte del éxito de Torre Alta. Cuéntame un poco cuál es la historia detrás de la marca. Detrás de la marca hay muchas historias que te puedo ir contando, pero pues arranquemos por la principal, que es el nombre. Torre Alta es una montaña que queda a unos kilómetros de donde hoy es la sede principal en El Retiro, Antioquia. Y ahí muy cerca queda la finca donde siempre vivimos con mi familia. Y teníamos todos muy aficionados al ciclismo. Teníamos pues nuestras rutinas de salir a montar en bicicleta. Mi papá tenía una particular que era salir de la finca y subir a esta montaña de Torre Alta. Él allá hacía su ritual, que es como la palabra importante aquí. Él subía, parqueaba la bicicleta y pues se ponía ahí a mirar todo el Valle de San Nicolás, todo Llano Grande, que se ve bien bonito desde allá. Y él ahí meditaba o rezaba, lo que fuera, pero era como su momento de tranquilidad. Y una de esas subidas, hace ya 13 años, le dio un infarto fulminante sobre la bici subiendo a Torre Alta. Entonces ese fue pues un momento familiar muy duro, pero que ahora pues le dimos la vuelta a ese momento difícil y se ha vuelto un tema ya de presencia absoluta de mi papá pues en todo lo que hacemos. Ahora, ¿cuál es el vínculo ahí? Nosotros concebimos a Torre Alta como un ritual, como algo de disfrutar. Es decir, no es la cerveza que se toma por litros, en volumen, es más, se toma por sorbos, se disfruta, es un ejercicio más contemplativo, decimos, que el solo hecho de beber. Por eso también, pues,
inclusive las cervezas tienen más contenido alcohólico, la mayoría. Entonces también se toma en menos cantidad, se disfruta. Entonces mira que tiene todo que ver con ritual. Entonces tomamos esa historia de familia y ese ejercicio y lo simplemente salió de manera como muy, muy natural de nuestra historia. Me parece muy interesante lo que decís del contenido de alcohol, porque cuando estábamos conversando antes de empezar a grabar, me contaste que hay un motivo muy especial por el cual ustedes habían elegido que fuera una cerveza belga. Y es que tenía un alto contenido de alcohol, pero también asociada al estilo de vida que ustedes tienen. Y es, se pueden tomar una cerveza, pero al día siguiente pueden montar en bicicleta, que son las dos, como las dos variables que se juntan en Torre Alta. Tal cual, es un tema es decir, a mí como consumidor de cerveza, antes de estar en este cuento, me hacía mucho sentido las cervezas belgas, que como dijiste bien, la principal característica es que tienen más contenido de alcohol, porque no tenía que tomarme, si fuera a tomar una cerveza más ligera, pues tenía que tomarme una cantidad muy grande, una cantidad de calorías, un montón de líquido innecesario, mientras que con las cervezas belgas, con dos cervezas, digamos que lograba estar en el mood que quería, tranquilo, animado, sí, feliz en mi experiencia de consumo, pero al otro día podía salir a entrenar normalmente, es decir, no me afectaba. Entonces me pareció paradójicamente otra vez que cervezas con más alcohol eran más compatibles con un estilo de vida saludable, y eso en realidad pues te has dado cuenta es muy, los clientes y nuestro nicho es muy, no solo ciclistas, sino atletas pues en general, o en general gente que busca equilibrio en su estilo de vida. Y mira que surgió a partir de un gusto personal y de conectar una cerveza que en Colombia era cero conocida, y que expertos cerveceros ahora con los que converso se aterran. ¿Cómo es que vendes en Colombia, en el trópico, cervezas belgas de 8, 9, 10 grados? Como que no sonaba, lo lógico sería vender cervezas de 4 y 5 grados, súper ligeras, que se beba por hectolitros. Y no cervezas belgas, pero bueno, ahí llegamos a eso y funcionó muy bien desde el gusto personal. Yo creo que una de las palabras más importantes en los negocios es la coherencia. Entonces no tiene sentido uno tener un muy buen nombre de marca que nace de una autenticidad, de una historia que conecta con, no solo con los fundadores, sino también con las personas que van a ir a disfrutar los lugares, sino que todos los puntos tienen que conectar. O sea, como que la historia tiene que contarse también a través de los productos, no solamente a través de la marca. Y por eso me parece interesante hablar un poco de cómo nombran ustedes las cervezas, cómo es ese proceso también creativo de conectar la esencia de la marca con la esencia de cada uno de sus productos. Contame un poco de cómo lo hacen en Torre Alta. Lo primero es que ningún nombre sale porque sí. Es decir, no es que porque suene bonito o porque X estudio de mercado dice que esto podría ser ganador, o porque GPT dijo 10 ideas y esta sonó mejor. No viene de ahí. Todos tienen una historia o un sentido. Pero más que decirte la fórmula, te puedo contar aquí un par de ejemplos. El Rey de Palmas. Si quieres cogerla y mostrarla El, ahí en el, la rey, cámara. el Rey de Palmas, esta fue una historia de mi hermano, que aún no hemos hablado de él como socio, pero mi hermano ganó, esto fue creo que abril del 2018, ganó la cronoescalada de Palmas. ¿Qué es Las Palmas para las personas que Ah, tal vez no lo saben? Las Palmas es la montaña que acompaña la principal del cañón donde está Medellín. Entonces es una ruta que sube desde los 1500 metros que está Medellín hasta los 2600, muy bonita, y es la más popular de los ciclistas. Entonces ahí se hacen carreras. Antonio ese día ganó. Ese día íbamos a hacer cerveza en la tarde, pero yo empecé por la mañana, pero le dije suba rápido para que me ayude aunque sea al final. Efectivamente subió rápido, ganó la etapa. Y, y bueno, después dimos cómo lo ponemos, le íbamos a poner el Rey de la Montaña, como en el Tour de Francia, que ves que tiene las pepas de la camisa de Rey de la Montaña. Y como la montaña pues fue Las Palmas, entonces se quedó el Rey de Palmas. Esa salió de ahí. El niño sin padre, pues viene otra vez de la historia de mi papá, obviamente, que ya hablamos, pero es
Fue un domingo, Día del Padre, donde salimos 7 amigos en bicicleta y ninguno, curiosamente, tenía ninguna urgencia de llegar a la casa, a las comidas o a las celebraciones de Día del Padre, y nos pusimos a ver y éramos 7 y ninguno tenía papá. Ese día hicimos la primera IPA, que es el niño sin padre, en Torre Alta, y pues mira que el nombre salió, pues pensamos en otros como el huérfano o el huerfanito, pero realmente no éramos huérfanos, era solo sin papá, entonces salió el niño sin padre. Y esa es más o menos la forma, esos son 2 ejemplos de cómo salen, que mira que no es nada del otro mundo, son historias inclusive cotidianas o anecdóticas, algunas con mucho más fondo que otras, pero siempre tienen pues como un sentido real de dónde salen. Otras pueden hacer como conectar con las características de la cerveza. Entonces hay una que se llama la Dama Alegre. Es una dama porque es elegante, sofisticada, bonita como cerveza, pero es alegre porque tiene 9%. Entonces eso dio la Dama Alegre sus características propias. Es eso, ese es más o menos el método, si es que se puede llamar así. Luego de haber creado una marca con tanta historia, porque yo estoy seguro de mucha gente que va a escuchar esto, ni siquiera que ha ido a Torre Alta, porque muchos viven en Medellín, hay otros que vienen de otras partes de Colombia y también han venido a Torre Alta. Conocían la marca, pero no sabían que había tantas historias como tan divertidas atadas juntas para poder crear un ecosistema que es Torre Alta. Luego de haber creado una marca tan auténtica, con tanta sustancia, ¿qué consejos le darías a esos emprendedores que están buscando construir sus marcas con una esencia potente y poderosa y que verdaderamente cuando la gente llegue a experimentar sus productos o servicios se sienta la autenticidad en todo momento? Buscar al interior, es decir, buscar en sus propios o historias de vida o historia de emprendimiento qué hay ahí. Yo siento que muchas veces nos desgastamos más tratando de inventar que de buscar lo que ya tenemos real para construir. Entonces, entonces va más por ese lado. Todos tenemos historias. Todo negocio, todo emprendimiento tiene historias curiosas, bonitas, chistosas, de las cuales hacer algo coherente. Es más, estar atento a esas cosas, cómo las conecto. ¿Cuáles fueron las lecciones más importantes que llegaron con esas primeras iteraciones y con el desarrollo de productos? Ahí fue clave el tema como de, de haber logrado un producto, la validación de un producto mínimo viable. Es decir, como que el validar que estábamos haciendo cerveza, o estaba, aquí sí tengo que hablar en primera persona porque es un trabajo completamente en solitario esos primeros años. Estaba logrando unas cervezas de muy buena calidad. Empezamos además a hacer testeo de mercado yendo a ferias de cerveceros artesanales. Entonces ahí empezábamos a ver que se acercaban los restaurantes en ese momento chéveres de la ciudad y pedían el producto. Entonces mira que era como tener unas validaciones claves muy en chiquito, pero que daban como motivación o me daban como checks de que eso podía llegar a algo más. Entonces yo creo que estaba jugando, estaba en un hobby, pero a la vez estaba haciendo unas validaciones por debajo de lo que más adelante serían los próximos escalones. Cuando uno le tiene tanto amor al arte, cuando uno le gusta tanto lo que uno está haciendo, puede haber una trampa, puede existir una trampa. Y es la trampa del perfeccionismo, querer llegar al producto perfecto para poder lanzar al mercado. ¿En qué momento Pablo se dio cuenta que las cervezas estaban listas para venderlas al mercado, para venderlas a restaurantes, para comenzar a validar? ¿Cómo fue ese proceso de hacer las paces con que no está perfecto, pero lo voy puliendo con el feedback de los clientes? Lo que pasa es que como era hobby, mi percepción de que eran, pues, no puedo decir perfectas, pero de que eran lo mejor que podía hacer con lo que tenía, estaba dado. Es decir, yo sí creía que eso era una super cerveza. Entre otras porque como era hobby, no había el tema de recursos, de restricción de recursos, digamos, como de pronto podría haber sido si esto hubiera surgido desde un plan de negocio ya con Excel y con números. ¿A qué me refiero? A que si había que conseguir una levadura que había que traer de Europa o un lúpulo
del norte de Estados Unidos, pues lo conseguía absurdo desde los costos para una escala grande, pero como era hobby, así se hacía. Y yo creo que de hecho eso fue lo que creó un nombre, pues, y una marca y una percepción de un muy buen producto desde el principio. Y eso ha seguido hasta hoy. Creo que seguimos comportándonos de la misma manera, poniendo el producto súper en el centro de todo. Alrededor está la experiencia y lo que hacemos en marca, pero el producto sigue siendo, pues, ahí el principal. Pasemos a la segunda etapa, cuando pasó de ser un hobby a ser una empresa. Y quiero analizar decisiones relevantes que tuviste que tomar para poder escalar Torre Alta. Quizás la primera y una de las más controversiales, porque va en contra de todo lo que dice muchos emprendedores, lo que dicen muchos libros de emprendimiento, muchos gurús, y es que para emprender hay que quemar las naves desde el segundo uno. Vos decidiste comenzar Torre Alta oficialmente como una empresa y como un emprendimiento cuando estabas en un trabajo. Em, Quiero entender tu punto de vista acerca de lo bueno y lo malo de haber creado una empresa trabajando en otra empresa. Sí, yo creé Torre Alta, no solo creé, sino que estuve varios años en paralelo con mi trabajo corporativo, que tengo una carrera corporativa de 20 años y le agradezco mucho, pues, por infinidad de cosas, por la estructura que hay y por bueno, conocimientos, pero digamos que aplicado a crear empresa, eh, que me pareció supremamente positivo, que no fue un salto al vacío. No fue ese tema de que eso, quemé las naves y esto funciona o funciona. No, yo pues tenía mi trabajo, estaba tranquilo económicamente, entonces lo hacía sin presión de éxito. Y eso cambia la actitud con la que vos abordás el emprendimiento. Por otro lado, pues tener más recursos, es decir, no tenés tanta restricción, no tenés que mercar con lo que da el mismo negocio, por ponerlo así. Entonces, pues también puedes invertirle más en recursos de nuevo. Ahora en tiempo tenés menos tiempo disponible. Es decir, es un esfuerzo físico y mental muy alto, que serían los contras, pero, pero la tranquilidad, la no presión y los recursos que tenés para invertir de manera, digamos, tranquila, porque si no funciona no pasa nada, si no funciona simplemente es un hobby más que dejaste, se puede ver así, eso cambia todo y eso fue lo que a mí me pasó y por eso como consejo a emprendedores o a los que están en el mundo corporativo, si lo pueden trabajar así, no necesariamente hay que hacer un salto al vacío. Hay emprendimientos en los que se puede trabajar así, habrá otros en los que no, pero pues no está de más buscarle y sí tiene sus beneficios. Pasemos a la segunda decisión relevante en este momento de escalar Torre Alta, que fue elegir los socios. Vos escogiste a tu hermano. ¿Cómo fue ese proceso de entender quién te iba a acompañar en el proceso? Sí, David, esa fue de las decisiones más difíciles porque, pues primero, Torralta, aún desde la finca, aún desde el chiquito, tenía muchos pretendientes, muchos novios y, y sí, pues gente que quería invertir, cercana, amigos, familia, pues digamos de otros ámbitos. Pero yo creo que la clave ahí fue preguntarse qué pasa si no funciona. Ese sería un buen tip a la hora de buscar socios, porque muchas veces se arman sociedades muy circunstanciales, es lo que yo pienso, como que, yo estoy con este amigo en esta sociedad porque estábamos en la mesa cuando salió la idea, o porque es bueno para este tema específico, pero una vez se pone a ver este tema específico, no es tan core, entonces, ¿qué tanto yo necesito esos socios? Y la pregunta de validación, ¿y si sale mal, qué pasa con esas relaciones? Y a mí esa fue la que más me hizo cuestionarme. ¿Qué pasa si sale mal y tengo plata de mi familia, de la familia de mi esposa, de mis amigos cercanos? Entonces yo veía el escenario de pasaba algo que era bien bonito, que era un super plan alrededor de la cerveza y probar y salió esta y cómo te parece. Me imaginaba el escenario contrario de
que estas personas ya no estuvieran pasando bueno, sino que estuvieran encima de mí o rindiendo cuentas o yo pues con el sentimiento de no funcionó y perdieron plata. Entonces, mira que fui muy ácido en esa elección y mi hermano pues siempre estuvo ahí en este proceso de la etapa inicial. Me llevaba muy bien y él estaba consciente de que iba all in y que no tenía ninguna duda que era dónde estar. Entonces, en esa incondicionalidad, además de que tenía competencias que efectivamente requiero y hoy sí que se están desplegando porque él es un financiero muy bueno, entonces hacía un match ahí pues excelente entre el emprendedor que soy yo y el tema ya más de maestro cervecero que viene a ser mi rol con una estructuración financiera sólida, un manejo de caja, unas proyecciones, unos presupuestos. Entonces me fui con mi hermano. Ahí te diría algo también particular de Torre Alta, que no es tan común, y es que cómo decidimos irnos juntos. Y es el primer plan de negocios exigía una plata, digamos, alta, y ese plan tenía necesariamente que captar plata de algún lado, fuera banco o fuera Family and Friends. Y lo que dimos fue, venga, bajemos ese modelo de negocio al punto donde vos y yo seamos capaces de crearlo. Es decir, el tamaño, el dimensionamiento, que eso estamos hablando de tamaño de planta, de espacio de bodega, de todas las decisiones del escalamiento, fue determinado por qué teníamos disponible entre los dos que queríamos ser socios y no por un ideal ni de mercado, ni de producción, ni de nada de eso. Entonces, mira que es una lógica de pronto no tan común, pero que funcionó muy bien. Eso nos hizo empezar en pequeño y empezar a ir creciendo a medida que el mismo negocio iba dando. Me ha gustado mucho algo que se ha evidenciado no solamente en el episodio, sino que me lo dijiste vos, pues literalmente en una reunión, y es que tuvieron una mentalidad de producto mínimo viable radical durante toda la creación del proyecto. Para los que no saben qué es producto mínimo viable, es la versión más sencilla con la que uno puede lanzar un producto o servicio al mercado para probar. Y precisamente en eso que dijiste, que era una de las decisiones que yo había analizado, que quería que analizáramos, que era el tamaño del modelo de negocio, contame un poquitico cómo esa mentalidad de producto mínimo viable radical les permitió ejecutar ese modelo de negocio de ese tamaño y que fueran exitosos haciéndolo. Esa ha sido la clave, yo creo, de lo que hemos venido construyendo, es irnos con el mínimo. ¿Y cómo te aterrizo eso? Es un equipo en cuanto a producción, una planta de producción pequeña, pero escalable a futuro. Trajimos la planta más pequeña, pero que pudiera después irle adicionando tanques, en este caso son tanques de fermentación. Entonces nos hizo tener una inversión pequeña, pero hemos venido sumándole tanques y tanques y tanques. El arriendo, cogimos, yo creo que Héctor, el propietario de allá de la bodega, hemos firmado el contrato por ahí 8 veces porque arrancamos con 150 metros, después necesitamos otros 100, después necesitamos otros 100. Es decir, es la prudencia de ir creciendo con lo que nos iba, con las señales que nos iba dando el mercado y con la caja que íbamos teniendo. Y así ha sido en todos los aspectos del negocio. Se puede llamar cautela, eh, miedo, aunque la verdad el sentimiento nunca ha sido miedo, es más como prudencia en cómo crecer. Como dicen por ahí, el camino lento es el camino rápido. Totalmente convencido de eso. Creo que hemos tenido oportunidades de haber crecido mucho más rápido. Nos ha tomado desde la primera cerveza que se hizo en la finca, vamos a cumplir 10 años, que para el que de pronto apenas conoce la marca le puede parecer una marca nueva, pero mira que ahí van pasando los años y ha sido un tema de tiempo y pues vamos a tener 9 puntos de venta próximamente en unos meses, pero pues son 10 años, entonces al final se ven muchos puntos, pero es tiempo y es uno a uno.
es uno a uno. Ese es el típico, la rompieron de la noche a la mañana, porque la gente no ve todas esas noches y todos esos días que vos pasaste creando cervezas tras bambalinas, intentando llegar a los productos que hoy en día se están vendiendo en tus puntos de venta. La última decisión, yo la decidí nombrar así, no sé si tenga razón o no, y es que ustedes construyeron el avión en el aire. ¿En qué sentido? El modelo de negocio que ustedes habían definido terminó siendo muy diferente al modelo de negocio que realmente los llevó a escalar su empresa. ¿Cómo lograron encontrar esa avenida de crecimiento, ese producto, servicio, estrella que iba a llevar Torrealta de 0 a 100? Digamos que el modelo de negocio en muchas cosas sigue completamente fiel al original en cuanto a producto, a historia de marca y a lo que hemos hablado. Pero donde sí hubo un giro importante y fue en el que originalmente nos imaginábamos una cerveza más de distribución, es decir, sacar botellas y llevar a vender en bares y restaurantes. Ese era como lo que esperábamos, con algo de clientes en el sitio propio. Entonces, si ustedes ven la bodega, que pues nuestra sede principal en Don Diego, la planta se ve, o sea, fue diseñada para recibir clientes, no solo para producir. Entonces ahí sí había una intención de que fueran clientes, lo que no nos imaginamos es que fueran tantos. Pero ¿qué pasó? Coincidió con pandemia. Nosotros montamos la planta en el 2020, encerrados. Llegaron los equipos al final del 19, montamos la planta en el 2020 y entonces ahí ocurrió un fenómeno bacano y es que la gente ya conocía la marca, quería llegarle al producto, pero pues no, nunca lo encontraba porque había muy poquita producción. Y si acabó pandemia, entonces todo cambió porque la gente ya sí encontraba el producto porque teníamos una capacidad de producción mayor y adicional las ganas de salir que tenía represadas de toda la pandemia se encontró con el punto de venta del Retiro. Entonces arrancó con una atracción gigante. ¿Y eso qué hizo? Que nos diéramos cuenta que el negocio tenía más que ver con la experiencia en sitio, con el tener otra vez hospitalidad, con el recibir, con el servicio, con el punto de venta propio, que con distribuir botellitas. Entonces, a ese sí fue un punto de quiebre, que en ese sí fue muy distinto. A partir de ahí, pues empezamos a hacerle la fuerza a ese lado del negocio. Si estás aquí es porque te interesa aprender sobre negocios, emprendimiento y crecimiento personal. En De Instinto, toda la semana lanzamos episodios con las mentes más brillantes para descifrar su receta de éxito. Si no quieren perderse de ningún episodio y quieren apoyarnos, la manera más sencilla de hacerlo es suscribiéndose al canal. Lo pueden hacer dándole clic al botón que van a encontrar abajo o escaneando el QR que van a encontrar en pantalla. Para los que ya están suscritos, muchísimas gracias. Ustedes hacen que todo esto sea posible. Ahora sí, de regreso al episodio. Pablo, en ese crecimiento orgánico, que para mí, ¿sabes qué? Pablo Donado y Torrealta. Pues porque yo creo que les voy a contar cómo conocí a Pablo. Estuve en Torrealta, estaba con un amigo y Pablo y su hermano se acercaron a mí a conversar y a decirme que escuchaban mucho de Instinto, que les gustaba mucho lo que hacían. Y fue una interacción genuina. Fue una interacción de, hey, qué bacano que estés aquí en Así fue, Torrealta. sí. Y eso hace toda la diferencia. Conectamos a un nivel muy diferente. Yo me podía encontrar con vos y yo te iba a saludar con alegría, porque cuando las conexiones son genuinas, uno empieza completamente diferente. Y con el tiempo fue como creciendo esta idea en mi cabeza de qué bacano sería contar la historia de Torrealta, hablar con Pablo, hablar con Pablo. Y se ha creado realmente como una amistad, no solo por de Instinto y por Torrealta, sino porque casualmente la relojería también nos ha unido, que es un tema que nos apasiona. Y para mí, en cierto sentido, vos has sido como un aire fresco, porque yo estoy hablando con emprendedores y empresarios todo el tiempo y estás manejando un crecimiento frenético, un ritmo de vida frenético, muchas vidas caóticas y entender que se puede construir algo desde la calma, desde la paciencia. Para mí ha sido muy valioso conocer la historia de Torrealta. De hecho, he conectado mucho con vos a nivel personal y de propósito. Entonces ha sido muy bonito. Quiero ahondar un poco en ese crecimiento orgánico porque tenés una frase muy potente que es crecimiento dictado por las oportunidades. Hay mucha gente que busca el crecimiento de una manera desenfrenada y a veces ni lo encuentra.
Pero el mantra de ustedes ha sido diferente. El crecimiento de Torrealta ha sido dictado por las oportunidades. Contame un poco de eso. No tenemos un plan de crecimiento, no tenemos un presupuesto que dependa de abrir nuevos locales, no tenemos una cuota de locales, no tenemos unas zonas por cubrir. Tenemos, tenemos un entendimiento del mercado y ahí vamos navegando. Y solo cuando aparecen oportunidades, chispazos buenos, que puede ser sobre todo de locación, que nos ofrecen un espacio en una zona que hace sentido, ahí activamos el proyecto. Entonces, ahí nos vamos yendo. Es decir, tenemos unos números que con los locales que tenemos, unos números y una estructura de funcionamiento que con los locales que tenemos estamos tranquilos. Entonces no tenemos esa urgencia de seguir abriendo como por cubrir los costos fijos, por ponerlo así. Entonces aparece una oportunidad, la evaluamos sin presión, hacemos una validación que también nos gusta y puede ser particular también, es nos gustaría ir allá a tomar cerveza, iríamos con los amigos, sería un plan de nosotros. Y si la respuesta es sí, vamos al siguiente paso en la negociación de ese punto. Si la respuesta es no, aunque prometa muchas ventas, no, nunca hemos dado ese paso. Entonces, cuando vos también sos como tu propio buyer persona, pues te queda muy fácil tomar ese tipo de decisiones. Y así ha sido. Eso por el lado, David, digamos, de dónde estar. Y en el lado ya financiero, también aplica la misma lógica y cada local ha sido construido con la caja que dan los anteriores. Entonces, el tesoro fue dado con la caja que dio don Diego y Laureles fue dado con la caja que daba don Diego y el tesoro, y de esa manera hasta hoy todos han sido con ese crecimiento. ¿Y eso qué nos da? De nuevo, nos da una tranquilidad y una paz mental porque estamos asegurando, que es otra de las cosas que hacemos, asegurando que la catástrofe en ese nuevo punto no afecta a lo construido. Y eso cambia todo. Yo no estoy poniendo en riesgo hacia atrás, abriendo un nuevo punto. Ahora, lo que arrancaste diciendo, algún empresario, pues o muchas personas ahí dirán, pues, cómo no crecen más rápido, tienen el mercado, plata, pues no les va a ser difícil conseguir para CAPEX, pero pues no es la filosofía, no es el estilo de vida, no es nada de lo que queremos. Y tampoco nos imaginamos un Torrealta muy pues, masivo en puntos de venta, sino una experiencia bien cuidada, unas locaciones bien chéveres. Entonces, pues si no van a ser cientos, ni siquiera decenas, pues escojámoslas bien. Dijiste algo muy valioso, Pablo, y fue algo que hablamos también que queríamos tocar en esto, porque no todo emprendedor tiene que aspirar a tener una empresa que venda billones de dólares. No todos que quieren ese estilo de vida. Es que también hay que entender que no solamente es lo bueno de vender un billón de dólares, también eso viene con lo malo de vender un billón de dólares. Claro. Y en ese orden de ideas, mucha gente crea un negocio y adapta su estilo de vida a ese negocio. Vos hiciste lo contrario. Vos diseñaste un estilo de vida que fuera coherente con el negocio que querías crear. Y así fue creciendo Torrealta. Y todo eso fue a partir de un concepto que leíste en un libro de Tim Ferriss. Contame un poquitico de ese concepto y de cuál es tu filosofía alrededor de la construcción de empresa. Es un tema de 100% de filosofía personal y de cómo quiere uno vivir. Pues o arrancando por el concepto de lifestyle design, diseñar el estilo de vida. Yo leí en ese libro, un libro con un título curioso que se llama La semana laboral de 4 horas. Ese lo leí pues desde arranqué en medio de mi carrera corporativa y me llamó mucho la atención eso de diseñar el estilo de vida. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, que yo no necesariamente lo que yo voy a hacer no debería estar dictado por las circunstancias o desde la necesidad o desde la restricción, sino yo cómo tomo decisiones a lo largo de mi vida encaminadas a cómo quiero vivir. Ahora eso suena fácil de decir, pero bien difícil de lograr, y sobre todo pues también en el ambiente en el que nos movemos, pues en países con necesidades, uno decir,
yo voy a diseñar cómo quiero vivir y así pasa. Pues no, no es la realidad, no es el día a día. Pero el solo tener conciencia de que decisiones que tomas, y en este caso ya aterrizándolo al negocio, decisiones de negocio o de creación de empresa que tomas, te están perfilando la forma en que vas a vivir, eso sí hay que pararle bolas, eso sí hay que tenerlo bien presente. Y no es tan común tenerlo presente. Es como que primero consigo plata y después veo qué hago con eso. Y muchas veces no te diste cuenta que pues te volviste el millonario que acabaste con la familia o el millonario que ahorita no tiene un segundo porque todo depende de él. Entonces ya le toca al revés, con los millones tratar de comprar algo de tiempo libre para disfrutar. ¿Ves? Entonces ahí el emprendedor desde temprana edad, pues en edad de como persona o como negocio, debería estar cuestionando cada decisión, cómo le está impactando el cómo va a vivir. Eso yo lo he tenido muy presente. Por ejemplo, para aterrizar el tema de cómo hemos diseñado Torre Alta a partir de nuestro estilo de vida, porque aquí pues también incluyo a Antonio, porque pues somos parecidos en muchas cosas, y es, por ejemplo, los horarios que trabajamos. Entonces, Torre Alta no es el sitio, a pesar de vender alcohol, no es el sitio donde se cierre tarde, donde veas borrachos, todo lo contrario. De hecho, es personas que llegan de hacer ejercicio, que llegan con su perro, con la familia y pasan ahí un buen rato. La música es una música tranquila que te pone en buen mood. Es decir, decisiones operativas que de pronto vistas desde otra manera, pues uno diría, abra hasta más tarde y vende un poquito más. Nosotros decimos, esa última cerveza no hay por qué venderla. Prefiero que la gente quede con ganas, se vaya tranquila para su casa, al otro día no se le dañe sus planes que tenía. Entonces, eso es como nosotros nos comportamos, eso es nuestro estilo de vida y eso pues lo reflejamos ahí. No es otra cosa distinta. No hay números, no hay nada distinto a cómo somos. Y bueno, hasta hoy creo que ha funcionado bien. Me siento tranquilo, vivo tranquilo, mi paz mental está bien, estoy zen y tengo tiempo de disfrute. La empresa he delegado y no depende de mí, me puedo ir de vacaciones. Son esas cosas que realmente ese es el verdadero oro, el verdadero oro. Entonces, sí, surge de ahí. Como los monjes, Y tiene mucho que ver con los monjes, sí, con también. ese estado Ahí zen. conecta. Ajá. Pablo, para terminar, quiero terminar con dos preguntas potentes porque nos hemos dado cuenta que nuestra audiencia no solamente son emprendedores, sino también empresarios y personas haciendo carrera corporativa. Y vos has vivido los dos mundos. Entonces empecemos con un lado y después con el otro. Luego de haber vendido millones de cervezas, de 10 años de construir Torre Alta, ¿cuáles son tres consejos que vos le darías a todos los emprendedores que están en este momento intentando crear empresas sostenibles, rentables, lucrativas y con alma? Arrancar con algo que vean que va a perdurar. Es decir, algo con lo que conecten de manera personal. Pues crear negocios desde la pasión. Yo sé que suena cliché, pero pues no tengo otro consejo para dar porque así fue mi caso. Y de pronto, cuando el inductor es solo los números y el hacer plata, se agota muy rápido y termina siendo difícil de sostener un negocio. Eh, Otro sería, otra vez, arrancar en pequeño y que vaya creciendo orgánicamente, que ya lo hablamos también y lo vimos en Torre Alta. Y otro, ¿sabes qué? Foco. Yo pienso mucho siempre en mantener el foco y creo que tanto en el mundo corporativo como en los emprendimientos hay mucho drama, hay mucha pérdida de señal de diferentes tipos. Y ahí es donde se nos va la energía y donde nos perdemos en el camino de emprender. Entonces, estar siempre depurando y cortando lo que no va, lo que no aplica, las discusiones innecesarias, el drama y los sobrereacciones a las cosas, ahí se desgasta mucho. Pablo, vamos para preguntas rápidas, no tan rápidas.
¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado fue un consejo de alguna manera incompleto que me dio un amigo, que era mejor un negocio bonito que grande. Y digo incompleto pues porque no me especificó que era bonito. Me lo dijo en el contexto de que no tenían que ser números de venta de billones, como decías ahorita. Pero bueno, ya me tocó a mí hacer la tarea de bonito, ¿qué más significa? Entonces me gustó ese consejo porque no era del todo contundente, sino que me ponía a hacer la tarea. Y bonito que era, bonito era números bonitos y no números bonitos arriba de la hoja, sino abajo de la hoja, clave. Negocio bonito es cómo, otra vez, cómo me permite vivir. Negocio bonito es cómo trasciende con la gente. Negocio bonito es cómo genera cultura alrededor de algo tan especial como la cerveza, cómo, cómo eso crea comunidad, que tenemos un tema de comunidad muy fuerte, cómo impacto sociedad, cómo los trabajadores están trabajando felices. Tenemos ahí como dato paréntesis, tenemos una rotación supremamente baja para la industria en la que nos movemos, donde es muy común pues dejar tirado el delantal y chao, sin ninguna pertenencia. Nosotros, la gente se queda con nosotros, trabaja feliz, son trabajos, otra vez, es un oficio y eso engancha mucho, es un tema apasionante, entonces también engancha mucho y aparte de eso, pues tratamos y pagamos bien, por decir solo dos cosas pues de lo que hacemos alrededor de la gente. Entonces mira que empiezan a buscar elementos, una narrativa también que ya la hemos resaltado bastante, una narrativa bonita, una imagen de marca bonita. Entonces mira, me puso a hacer la tarea de qué es bonito y eso terminó siendo una tabla importante para guiar hacia adelante. ¿Cuál es un libro que te ha marcado? Ya hablamos de lifestyle design en el de Ferris, pero te diría otro que está de alguna manera vinculado, que es Getting Things Done, haciendo las cosas, de David Allen. Es un libro ya viejo, que digamos que como libro, pues pudo no haber sido ninguna obra maestra, pero a mí sí me marcó porque hablaba del arte de la productividad libre de estrés. Ese era como el subtítulo en la carátula. Y era eso, cómo yo me mantengo ecuánime llevando no solo un negocio, porque no es solo para el ámbito de los negocios, de hecho era de cómo mantengo todas las bolas del malabarismo en el aire de manera tranquila, y que no el más afanado, no el más multitasking era el que estaba siendo más productivo. Y bueno, ahí desarrollaba un sistema de cómo hacerlo, de cómo sacar cosas de la mente, que mantenemos muchas cosas en la mente y eso genera una carga y poca capacidad de ejecución. Entonces, cómo ponerlas en algún sistema, pues ahorita ya es más práctico en inteligencia artificial o en un asistente virtual. Antes, al momento del libro, era en una libreta, pero era eso, trabajar tranquilo, el arte de la productividad libre de estrés. Lo necesito leer. Y vos también, yo creo. ¿Cuál es el principio que rige tu vida? Equilibrio, balance, digamos que en lo interno, y esos mismos principios aplicados hacia afuera, pues yo creo que se ven mucho como búsqueda de justicia. ¿Y cuál es tu definición de éxito? Yo digo que tiene todo que ver con el tener la posibilidad de elegir. Cuando uno tiene posibilidades de elegir, va por el camino correcto. ¿Y eso qué quiere decir? Que, que puedo elegir qué hacer, dónde hacerlo, cuándo hacerlo. Tengo posibilidades y lo que he construido no me las ha limitado, sino todo lo contrario, me las ha abierto. Eso no tiene, digamos que el tema de dinero, eh, el dinero puede ser un viabilizador de poder decidir, pero en muchos casos es también una restricción. Vos puedes recibir una herencia y tener mucha plata y estar esclavizado a que te tocó recibir esa carga y tenés que mantenerla. Puedes no tener tanto, pero puedes tener esas opciones.
Si las personas pudieran quedarse con un solo aprendizaje de este episodio, ¿cuál sería? Diría que crear a partir de lo que uno es y empezar a crecer o a escalar muy consciente de las implicaciones que eso va a traer a futuro para el negocio y para uno como emprendedor. Vamos para la sección de zigzag, ¿qué prefieres? Pues ya sabes cómo es la dinámica, no te explico. Tenés $100,000 para invertir al comienzo de Torre Alta. ¿Invertirías en producto o equipo? Producto. Si solo pudieras mantener una, ¿cuál elegirías? ¿Marca o calidad del producto? La calidad del producto termina generando marca. Al revés, no lo veo. ¿Invertir en cerveza sin alcohol o expandirse a una nueva categoría? Creo que la sin alcohol tiene un mercado interesante, nos ayuda a nuestra filosofía de moderación también y de consumo responsable, entonces puede ser algo en lo que pues de hecho ya estamos tocando el agua. Te proponen abrir 5 puntos de venta en Bogotá con la mitad de la inversión que necesitaste en Medellín. ¿Renunciarías a esa oportunidad para mantener tu estilo de vida o sacrificarías parte de esa vida por la expansión? Yo creo, David, que ahí no es tan zigzag. Yo creo que existen las formas de lograr crecimiento. Es más mirar cuál sería la estructura y el modelo de hacerlo. Y eso sí, consciente de cuidar el estilo de vida y la tranquilidad. Vos y yo que tenemos una pasión muy importante en común, puse una pregunta interesante y es ¿relojería o cerveza? No, cerveza, cerveza. Relojería me encanta. Creo que son unos objetos maravillosos que tienen mucho cuento en el que profundizar como hobby, pero pues lo mío es la cerveza, ese que sea un segundo hobby. Pablo, mil gracias. No solamente por estar aquí, sino porque ustedes no vieron, pero me regaló un librito de relojería porque sabe que me encanta. Entonces, gracias por la amistad, gracias por estar aquí compartiendo tu conocimiento, gracias por escuchar de instinto y por confiar en el proyecto y por el apoyo en todo momento. De verdad que lo agradecemos un montón. Entonces, un, un- tengo mucha gratitud hacia vos, Dani también la tiene, así que sos un tipazo. Ah, David, a vos, de todo corazón fue un gusto eh, estar aquí, conversar con ustedes y es de alguna manera devolver tanto valor que entregan de verdad. También, obvio, consumo el podcast y me encanta lo que hacen. Dani, ven para la foto.